Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. La idea de la clase de hoy es empezar a hablar de proteínas. Seguramente lo divido en dos clases porque es un tema bastante extenso, pero a su vez es bastante interesante. Posiblemente de la parte de macromoléculas sean las macromoléculas más interesantes de todos los grupos y creo que amerita verlas un poquito en profundidad, ¿bien? Entonces, como primera definición, una proteína es una macromolécula compuesta por subunidades llamadas aminoácidos. Aminoácidos. Bien. Em, ¿Qué es un aminoácido? Bueno, es esto que tenemos acá. Un aminoácido se puede considerar un compuesto orgánico, se puede considerar, no es un compuesto orgánico, con la particularidad de ser un carbono que tiene unido un grupo carboxilo, es decir, un grupo ácido, un grupo COOH, unido del otro lado un grupo amino, que es un grupo básico, y de ahí su nombre aminoácido, un hidrógeno y un grupo R. ¿Qué es este grupo R? Bueno, este grupo R puede ser cualquier cosa. El grupo R puede ser un hidrógeno, puede ser un metilo, puede ser otro grupo amino, en algún caso extraño, y así muchas y muchas composiciones. Es decir, cada aminoácido va a ser diferente en base a qué grupo R tenga. ¿Sí? O sea, los aminoácidos se identifican por este grupo R. Por ejemplo, el aminoácido cuyo grupo R es, un hidrógeno se denomina glicina, y el que es un grupo metilo CH3 se denomina valina. Bien, ¿cuántos aminoácidos hay? Tenemos 20 aminoácidos esenciales, perdón, no esenciales, y 9 esenciales. ¿Qué significa que un aminoácido sea esencial o no? Un aminoácido es esencial o no dependiendo de si el cuerpo lo puede generar o no. Si el aminoácido no puede ser generado por el cuerpo, es automáticamente esencial. Es decir, los 20 aminoácidos no esenciales son generados por el cuerpo, mientras que los 9 esenciales son consumidos, podemos decir, o deben ser ingeridos. Bien, los aminoácidos se van a generar en el código genético, ¿sí? O sea, a base de ADN en un proceso que se llama traducción y transcripción de proteínas. Más adelante, si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos la parte de ácidos nucleicos. Pero por ahora nos podemos conformar con que los aminoácidos pueden ser generados, ¿sí? Eh, ¿Cuántos aminoácidos tiene que tener una proteína para ser considerada como tal? Bueno, esto depende de cada autor y la verdad no está definido, digamos, con un número exacto, pero a partir de 50 o 100 aminoácidos, vamos a agregarlos como AA, ya tengo una proteína. Y el promedio de las proteínas ronda los 300 aminoácidos. En promedio, tenemos proteínas más grandes y proteínas más pequeñas. Entonces, ¿por qué es importante, o sea, por qué uno hace tanto hincapié en el tema de los aminoácidos a la hora de escribir proteínas? Porque dependiendo de qué tengan unido en este grupo R, de la característica de cada aminoácido, el aminoácido va a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, si acá tiene un grupo ácido,
este aminoácido va a ser bastante ácido. Si este tiene un grupo básico, va a ser más básico que ácido. Puede tener un grupo, una cadena de carbonos y ser un aminoácido sumamente apolar, o puede tener un grupo de alcohol OH y generar puentes de hidrógeno y ser superpolar. Es decir, varía mucho sus propiedades físicas. Y el grupo R define todo porque tanto el grupo amino como el grupo carboxilo van a estar ocupados, entre comillas, en la conformación de las proteínas. ¿Por qué? La conformación de las proteínas cuenta con lo que se denomina enlace peptídico. Vamos a poner esto acá y esto acá. Un enlace peptídico sería la unión entre aminoácidos para formar proteínas. Bien, o una proteína, como lo prefieran redactar. El enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de una proteína y el grupo amino de la otra. Es decir, supongamos que acá tengo 3 aminoácidos diferentes o no diferentes. O sea, pueden ser 3 del mismo tranquilamente, eso no hay problema. Y lo que se forma es un enlace entre este nitrógeno y este carbono que hay acá, el carbono del carbonilo. Sería de esta manera, ¿sí? Esto me quedó un poco desprolijo, pero sería la formación de este tipo de enlace entre el carbono de lo que había sido antes el carboxilo, el grupo ácido, con el amino de el otro aminoácido. Entonces, si esto lo extendemos, toda proteína va a tener un extremo carbonilo terminal y en el otro un extremo amino terminal. Carboxilo sería terminal y en el otro amino terminal. Bien, ahora tenemos que pensar que las proteínas son un mínimo de 50 a 100 aminoácidos de mínima, es decir, podemos tener cosas mucho más grandes. Eso lo que quiere decir, lo que quiere decir es que voy a llegar a una extensión tan larga que estos grupos R que me quedan disponibles de cada aminoácido van a poder interactuar o no entre ellos. Entonces, borrando un poco esto, ¿qué significa que estos grupos R puedan interactuar? Bueno, voy a tener lo que serían interacciones intramoleculares. O sea, nosotros vimos vimos interacciones como interacciones intermoleculares, como puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo y London. Puente de hidrógeno, dipolo, dipolo y London. Estas interacciones las vamos a tener dentro de la misma molécula entre diferentes grupos R de los diferentes aminoácidos que haya. Es decir, la molécula, que es la proteína, va a tener interacciones dentro de sí misma. Y eso me va a dar como resultado lo más importante que tiene una proteína, que es una forma definida. ¿Sí? Piensen que si cada eslabón interactúa con preferencia con un eslabón en específico de algún lado de la proteína, eso obliga a esta cadena a plegarse sobre sí misma. Y eso da
una forma definida. Y eso es lo más importante que tienen las proteínas. Las proteínas funcionan en base a que tienen una forma específica definida. Es decir, siempre que hablamos de proteína, más importante que qué átomos componen a esa proteína es qué forma tiene la proteína. Que estamos diciendo que los átomos que la conforman dan como resultado la forma, eh, pero me importa más la forma per se que los átomos que la componen. O sea, si yo pudiera saber qué forma tiene una proteína sin necesidad de conocer sus átomos, yo prácticamente tendría todo lo que necesito saber de esa proteína. Eh, ¿Cómo se ordena esto? Bueno, las proteínas tienen, digamos, niveles de organización, ¿sí? O sea, la estructura de las proteínas tiene eh, niveles de organización. El nivel primario sería básicamente qué aminoácidos tiene. ¿Sí? O sea, tener el dibujito de la cadena sabiendo qué aminoácido tiene en cada lugar. Después tengo un nivel secundario, que son, digamos, interacciones zonales, es decir, eh, digamos, en ciertas zonas de la proteína donde se generan formas bastante particulares. Eh, que digamos son zonas relativamente cercanas de la proteína, ¿sí? O sea, son en una extensión de, no sé, 20 aminoácidos, qué forma están teniendo esos 20 aminoácidos. Mientras que después tengo un nivel terciario, que es ya la forma total de la molécula. Y después hay un nivel cuaternario, que es agrupamiento entre moléculas. Esto es porque hay proteínas que se consideran como la formación de más de una macromolécula, o sea, de dos cadenas con sus formas interactuando entre sí. Eso tiene que ver porque las proteínas se clasifican más en base a la función que cumplen que a la estructura que tienen. Eh, pero nada, sepan, la manera más fácil de pensar esto es que el nivel superior es el agrupamiento del nivel anterior. Es decir, yo tengo el nivel primario son aminoácidos. Si agrupo aminoácidos como interactúan, lo que tengo es el nivel secundario, que son interacciones zonales. Eh, o sea, es más probable que un aminoácido interactúe con algo que está a 20 aminoácidos de sí mismo que con un aminoácido que está a 400 aminoácidos de sí mismo. Si yo agrupo estos agrupamientos de estas formas definidas zonales, tengo el nivel terciario, y si yo agrupo el nivel terciario, tengo niveles cuaternarios. Tampoco pretendo que, o sea, esto es casi que a carácter informativo y no vamos a ser tan específicos, pero es para que eh, vean cómo es que se entiende o se lee una proteína. Bien, entonces, el nivel primario de las proteínas es lo que discutimos antes, tengo los aminoácidos unidos por enlace peptídico, em, y cada aminoácido tiene un grupo R definido que lo identifica y le da un nombre. Hay 20 aminoácidos generados por el organismo, más 9 que no son generados por el organismo. Lo que se debería ver es el nivel secundario de una proteína. El nivel secundario, como yo digo, son interacciones zonales con forma definida. Entonces,
Cuando hablamos del nivel secundario, yo tengo, o sea, existe más de dos formas, pero tengo dos formas que son muy características. Son las alfa hélices y las formas beta, hojas beta plegadas. Son, digamos, las dos formas características en las que se suelen agrupar los aminoácidos. Y la verdad es que su nombre dice prácticamente todo. Yo voy a tener zonas de aminoácidos donde se agrupan en hélices, mientras que voy a tener otras zonas de aminoácidos que se agrupan en lo que serían hojas, es decir, en digamos una forma más chata, entre comillas. Entonces, para que podamos tener una idea, eh, o sea, vemos que esto sería una hoja alfa hélice, hoja alfa hélice, eso es contradictorio, una hélice alfa, eh, donde efectivamente los aminoácidos, esta cadena de aminoácidos, se agrupan en una forma literalmente de hélice, y esta hélice es mantenida por interacciones de tipo puente de hidrógeno entre el hidrógeno de un amino y el oxígeno de un carbonilo de otro aminoácido. Es decir, esta sería entre eh, si, si hacemos de vuelta nuestro aminoácido, haciendo de vuelta nuestro aminoácido sería la interacción entre uno de estos, bueno, en realidad esto tendría un hidrógeno menos porque estaría unido a un carbonilo, y esto no tendría este OH porque estaría unido a un nitrógeno. Recuerden lo que hablamos recién del enlace peptídico. Sería un enlace entre el hidrógeno que queda unido al nitrógeno y el oxígeno de carbonilo, pero de otro aminoácido. Normalmente a una distancia de 3 o 4 aminoácidos en total. Eh, Mientras que las hojas beta plegada son eh, una forma un poco más aplanada, por así decirlo, de los aminoácidos. O sea, en lugar de quedarse en una espiral, se queda en una forma chata. Y la gracia normalmente es que la interacción sea entre los aminoácidos de una hoja con los aminoácidos de otra hoja diferente. Eh, pero lo importante es que ambas conformaciones solo son posibles si los grupos R, es decir, estos grupos que distinguen a cada aminoácido, lo permiten. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta parte. O sea, no me interesa que recuerden todo exactamente cómo es la forma o lo que sea, sino que recuerden que la forma está exclusivamente permitida o no por los grupos R de los aminoácidos. Em, entonces, em, una vez que yo veo las conformaciones del nivel secundario de las proteínas, yo ya puedo hablar del nivel terciario. El nivel terciario no es nada más y nada menos que cómo están ordenadas estas hojas plegadas o estas alfa hélices. O sea, tengo una a la derecha, otra a la izquierda, otra pasando por el medio. Sí, o sea, el nivel terciario es cómo están ordenadas en el espacio estas estructuras del nivel secundario.
Algo que quiero que se lleven y que va a ser lo último por la clase de hoy, que es un poco súper descriptiva de proteínas, es que la estructura de una proteína depende estrictamente del medio externo. Bien, por ejemplo, la lógica va a ser si el medio externo, y por medio externo lo voy a decir es el solvente, si en donde están suspendidas estas proteínas, si el medio externo es polar, la proteína se va a acomodar, vamos a poner entre comillas, y por acomodar queremos decir que va a adoptar una estructura tal que se va a acomodar de manera tal que los grupos R polares queden hacia afuera y los grupos R no polares queden hacia adentro. Y esto es súper importante porque es lo que termina definiendo todo, más allá de la estructura secundaria de beta plegada, de hélice alfa. eh, Todo va a depender de en qué entorno está la proteína. Estos grupos R pueden ser o no, pueden ser polares o no polares, eso ya lo había dicho. Y si yo meto la misma proteína en un entorno polar, va a adoptar una formación, una conformación, una forma diferente que si yo la meto en un entorno no polar, como podría ser algún tipo de solvente orgánico. Y esto es exclusivamente por esta idea de que los grupos R podemos decir que tienen que estar los más cómodos posibles. Entonces, los grupos siempre lo que va a hacer la proteína va a ser acomodarse, plegarse sobre sí misma de manera tal que los grupos R que tengan las mismas interacciones que el solvente queden mirando para el solvente, mientras que los grupos R que tengan las interacciones opuestas queden mirándose entre ellos y por ende teniendo las mismas interacciones. Y eso es la respuesta a la pregunta que yo les había hecho sobre los lípidos. Nosotros cuando tenemos un conjunto de ácidos grasos, tenemos cabezas polares y colas no polares. Y si yo meto esos tipos de ácidos grasos en agua, lo que se termina conformando es una estructura en la cual las cabezas polares quedan todas hacia afuera y las colas no polares quedan hacia adentro y así es como se forman las burbujas o sea, dependiendo de cómo lo hagas, son burbujas, son emulsiones, son lo que sea, pero así es como se forman, digamos, esas estructuras concentradas y no disueltas dentro de agua. Eh, o sea, por ejemplo, sería si yo tengo, supongamos que son ácidos grasos de esta manera con su cabeza polar. Entonces, la forma que termina adoptando es este tipo de cosas, donde tenés las cabezas polares hacia afuera eh, y las colas no polares hacia adentro, como formando casi que un círculo. Eh, Me quedó mal, pensé que era transparente. Pero bueno, la idea es básicamente esta. Es que me queda acá del lado de afuera estaría, digamos, el solvente, que sería agua, mientras que del lado de adentro me quedan toda la parte no polar y eso forma las acumulaciones tan específicas que uno ve digamos, al mezclar cualquier tipo de grasa con agua. De la misma forma, con el mismo principio y la misma idea, se comportan las proteínas y su estructura, solo que en lugar de ser
digamos, estructuras tan simples, son muchísimo más complejas y adoptan pliegues sobre sí mismas que le dan estructuras súper características. Entonces, en la clase que viene vamos a ver qué tipos de proteínas hay eh, y cómo es que sus estructuras dan diferentes funciones. Así que eso va a ser todo por hoy y hasta la próxima.